Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este día miércoles, 2 de marzo del 2022. Ya prácticamente pues, han pasado 2 meses de este año 2022. Rápidamente pasa el tiempo. Y bueno, nosotros seguimos predicando, enseñando las escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso de poder predicar, poder enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por ese privilegio de poner en nuestros corazones, pues el poderte servir, Señor. Gracias porque nos llamaste. Gracias, Señor, porque nos rescataste y que sigues trabajando con nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor. Señor, a pesar de todas nuestras deficiencias, siempre tú muestras tu fidelidad y tu amor hacia con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, poderoso Dios, y te pedimos que tengas el total control de todo lo que podamos conversar en esta noche y que el propósito principal sea exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, en esta noche vamos a tratar sobre un tema que tiene que ver con la actitud que todo cristiano debe tener. Pues vamos a hablar sobre la perseverancia. La clave para ganar una carrera espiritual no es la velocidad, sino la perseverancia. Jesús nos dijo en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren, hoy vivimos tiempos muy agitados, cambiantes, estresantes para muchos. Muchas veces tenemos que cambiar y dar un nuevo enfoque a nuestros planes, por diferentes motivos, ¿no? Y pensamos que tenemos que aplicar ese modo a la vida cristiana, tratando pues de adecuar los principios divinos a nuestra vida diaria, lo que produce no ser perseverantes. Hoy queremos hablar sobre la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Pensamos muchas veces que es fácil hacerlo, pero mi querido hermano, déjame decirte que lo más difícil es mantenerse firme en lo que hemos comenzado. La vida cristiana pues no es solo tomar una decisión, sino una determinación. En Eclesiastés, en el capítulo 7, el verso 8, pues Salomón nos dice, más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. El predicador, conforme se le conoce pues a Salomón en este libro de Eclesiastés, nos dice que mejor es el fin del negocio que su principio. Y la razón por la que dijo esto Salomón es porque en el lapso del principio y el fin se encuentra la perseverancia. Entre el comienzo y el fin se encuentra la perseverancia. Sin la perseverancia, pues el negocio pudo haber comenzado bien, pero no tendrá un buen final. Entonces, en función de eso, vamos a deducir, pues, o vamos a revisar un poco sobre lo que significa perseverancia. Según el diccionario secular, perseverancia es mantenerse constante, es seguir, es continuar, llevar a cabo lo que uno ha comenzado, durar permanentemente o por un tiempo prolongado. Eso nos dice en diccionario secular sobre lo que es la perseverancia. El diccionario bíblico nos dice que perseverancia viene del griego poskarta,
por cateresis, que significa constancia, que significa persistencia. Esta palabra la podemos ver o su utilización en las escrituras en dos pasajes que nos permiten comprender mejor esta palabra, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús sube a una barca y quiere preparar un mensaje para la gente que estaba ahí, dice que esta barca se encontraba pues bien atada, estaba en una estaca, ¿no? O sea, se mantenía para el propósito de mantener firme la barca para que Jesús pudiera predicar. Justamente, pues, esa firmeza es la que se resalta esa palabra, ¿no? O sea, perseverancia tiene que ver también con firmeza. Esta palabra también la podemos utilizar o la podemos ver en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ¿no? En donde pues vemos que Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso que constantemente le servía. Y ahí se utiliza también esta palabra perseverante. O sea que el soldado era perseverante en servir a Cornelio. Entonces nos habla de constancia, nos habla de firmeza, ¿no? La perseverancia. ¿Por qué debemos ser perseverantes? Jesús nos enseñó la importancia de perseverar para alcanzar salvación. En Mateo 24:13 lo dice, ¿no? Conforme lo hemos leído. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, sin perseverancia no se puede alcanzar la salvación. Después de todo, pues se trata de un acto realizado por el amor de Dios por medio de Jesús, ¿no? De Jesucristo. La Biblia nos muestra que muchos hombres y muchas mujeres perseveraron y lograron la conquista de su victoria y la realización de sus sueños. Veamos algunos ejemplos de personas que fueron perseverantes. Por ejemplo, volvemos a Noé. Noé perseveró. Por 120 años él construyó una barca. Él fue criticado, fue humillado, despreciado, pero él luchó, ¿no? Para construir el arca. Y terminado el arca, pues permitió que él alcance salvación, así como su descendencia, su perseverancia. No vemos la perseverancia de este hombre por 120 años, a pesar de que todo le fue adverso. En Josué, también en el capítulo 24, en el verso 15, podemos ver a, a un personaje que era el, el segundo de Moisés, ¿no? Josué. Josué en hebreo significa Jehová es salvación. Josué era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Era un siervo fiel y compañero de Moisés. Él fue designado por Dios como sucesor de Moisés y por medio de la perseverancia él animó a la gente para destruir Jericó y conquistar Canaán. Otro ejemplo bíblico lo vemos en Ruth. Ruth era una mujer que perseveró firme frente a Boaz, ¿no? Manteniendo su reputación intacta hasta ser redimida y tomada por esposa, ¿no? Por Boaz. Por premio pues a esa noble perseverancia, también podemos ver que su nombre se incluyó en la genealogía de Jesús, ¿no? Ruth. Otro ejemplo de perseverancia vemos en David. David, cuando revisamos el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos relata claramente la actitud de perseverancia que David manifestó, pues enfrentando a Goliat.
él pues perseveró, él insistió cuando él se percató que tenía un gran problema, ¿no? Israel como nación, en donde tenían temor de enfrentar a Goliat, pero él perseveró en la fe, perseveró en las promesas de Dios, y él se apropió de esas y las puso por obra y venció a este gigante. Cuando leemos este capítulo 17 de Primera de Samuel, rápidamente podemos rescatar las enseñanzas que debemos tomar en cuenta para un cristiano victorioso. Leyendo este capítulo 17 podemos ver que aquel que persevera en hacer la voluntad de Dios, a pesar de las dificultades, ellos son los que alcanzan victoria, ¿no? Perseverancia también es depender de Dios en el desempeño de sus responsabilidades. Estas dos enseñanzas las podemos destacar en este capítulo 17 de Primera de Samuel, ¿no? Donde podemos ver cuál es lo que podemos rescatar para ser un cristiano victorioso. En primer lugar, perseverar en la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y depender absolutamente de Dios en el desempeño de nuestras responsabilidades. Los cristianos no debemos olvidar que Dios es quien nos da las capacidades con las cuales podemos enfrentar cualquier dificultad y también salir victoriosos. Uh, David fue un hombre que tuvo muchas dificultades. No tuvo dificultades con sus hermanos, tuvo dificultades en sus esquemas de poder llevar adelante sus planes, tuvo dificultades también con sus enemigos. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Sin embargo, lo que podemos destacar aquí que la perseverancia de este joven le llevó pues a ser victorioso en cualquier circunstancia. No cabe duda pues que era la voluntad de Dios que David estuviese pues en el campo de batalla para dar una lección de valor y perseverancia al pueblo de Israel, y también para que quede grabado en las escrituras y podamos ver a David valientemente por perseverar en hacer la voluntad de Dios. Hoy no debe ser diferente. Todo cristiano, joven, adulto o anciano, que opta pues valientemente por perseverar en hacer la voluntad de Dios, tarde o temprano pues experimentará victoria en su vida. En el Nuevo Testamento, Jesús, el maestro de la perseverancia, nos enseña que debemos dar fruto con paciencia. Vamos a leer lo que está en Lucas 8:15. Y Jesús nos dice: mas lo que cae en buena tierra son los que, al oír la palabra con corazón bueno y recto, retienen y dan fruto con perseverancia. Cristo, cuando empezó su ministerio, él fue tentado por Satanás a no seguir. Satanás lo tentó 3 veces con el propósito pues de desviarlo del camino para que no siga en el propósito que Dios tenía, que le había asignado a él. Pero él superó todo obstáculo. Se mantuvo firme, perseveró en la voluntad de su Padre. Curiosamente, también en la Biblia tuvimos algunos hombres que renunciaron a perseverar y se dejaron llevar por el pecado y la pérdida de la comunión con Dios. Podemos ver en el caso de Judas, podemos ver a Ananías y Zafira,
podemos ver a Himeneo y Alejandro, ¿no? Que las escrituras nos señalan al respecto. Entonces, hay hombres que, que nos hablan sobre la perseverancia, de mantenernos firmes en la perseverancia, ejemplos de perseverancia, y otros que no, no fueron perseverantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué debemos perseverar? En primer lugar, porque la perseverancia nos conduce a la salvación, no conforme lo dice en Mateo 24:13. También la perseverancia nos hace santos, ¿no? En Colosenses 1:22 dice, y ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ser perseverantes también nos hace más seguros. En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. La perseverancia nos hace más seguros también. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que debemos perseverar los cristianos, ¿no? En nuestra vida cristiana, podemos decir, no valga la redundancia? ¿En qué debemos perseverar los cristianos? Ok, el apóstol Pablo y Bernabé nos exhortan a perseverar en primer lugar en la gracia. En Hechos 4:13 nos dice, y les persuadían a que perseveren en la gracia de Dios. Pablo, pues, y Bernabé exhortaban para que continuaran perseverando en la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces Dios permite que recibamos abundante bendición justamente por el trabajo que venimos desarrollando con Él, ¿verdad? Pero no debemos olvidarnos que esas bendiciones no dependen de nuestro trabajo, sino de la infinita misericordia de Dios que tiene con nosotros. Y eso es por pura gracia. Nunca debemos, pues, eh, eh, de estar presente o de perseverar o tener presente siempre la gracia de Dios en nuestras vidas. En Hechos 13:43, que acabamos de leer, la gracia, que habla sobre la gracia, que debemos perseverar en la gracia. La gracia, pues, la hemos recibido por medio de Jesucristo, que es la misericordia o es el favor de habernos perdonado por nuestros pecados. Cada paso que demos en nuestra vida cristiana debe ser perseverando en la gracia. No hay nada, absolutamente nada en nosotros, ¿no?, que pueda haber motivado, pues, el favor inmerecido de Dios para que nos perdone nuestros pecados. Simplemente la salvación es por pura gracia y debemos mantenernos así. Debemos siempre alcanzar la gracia de Dios, debemos mantenernos en ella. Y justamente cómo mantenernos en la gracia es reconociendo y adhiriéndonos firmemente en obediencia y obediencia en todas las áreas de nuestra vida a Jesucristo. Debemos también ser perseverantes en la oración. La oración es considerado pues como el oxígeno para respirar nuestra vida espiritual. Cuando falta la oración, es como que nos faltara el oxígeno para respirar y entonces empezamos a morir. Porque sin comunicación con Dios, el hombre simplemente pues muere.
En el aposento alto, los discípulos perseveraban unánimes en oración y como consecuencia de ello fueron llenos del Espíritu Santo. En Colosenses 4:2, Pablo exhorta y anima para que perseveremos en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. Y esa es la manera de mantenernos en conexión, pues, con el Espíritu Santo, a través de la oración. En la oración obtenemos la fuerza, en la oración obtenemos la sabiduría, en la oración mantenemos, pues, lo que necesitamos para mantenernos firmes en la fe en cada circunstancia de la vida. También debemos perseverar en la palabra de Dios. Santiago 1:25 pues es de mucha importancia. Santiago 1:25 nos señala que es de suma importancia perseverar en la palabra de Dios, ¿no? Porque seremos bienaventurados quienes se hagan eso. Santiago 1:25 dice, pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta porción de las Escrituras de Santiago, en donde nos resalta pues la importancia de perseverar en la palabra de Dios, nos recuerda también lo que Dios le dijo a Moisés en Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Una de las causas por la que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra de Dios en ninguna de sus decisiones y no perseveran en obedecer lo que Dios nos manda, ¿no? Y justamente, pues, en mantenernos en la palabra, en tomar en cuenta la palabra de Dios, obedecerla, depende, pues, nuestro crecimiento espiritual y depende nuestra madurez, que es tan necesaria en nuestro caminar, en el camino de la perfección. Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, ¿no? Esto está en 2 de Timoteo 3:14. Y en el libro de Hechos vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina, o sea, en la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. 2 de Timoteo 3:14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron. Entonces hay que perseverar en la oración. Entonces debemos perseverar en la gracia, debemos perseverar también en la oración, debemos perseverar en la palabra y también debemos perseverar en la comunión con los hermanos. En Hechos 2:42, pues nos resalta que es de vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no nos hizo para que nosotros vivamos de una manera solitaria, sino más bien en una comunidad. Todos nos necesitamos en todos los momentos por los que pasamos en nuestra vida, sea un momento de alegría, sea un momento de tristeza, sea un momento de desánimo, sea un momento de enfermedad. Todos nos necesitamos unos a otros. La Biblia dice
que todo lo que sembramos, en eso cosecharemos. Por lo tanto, en todo momento pues debemos sembrar esa semilla del amor en cada corazón que encontremos y siempre pues cosecharemos amor y comprensión también en nuestros hermanos. Qué hermoso realmente es vivir en armonía. Y eso nos dice el salmista en el Salmo 133, el verso 1. También podemos hablar en este mensaje sobre las maravillas de la perseverancia. En 2 de Pedro 1:4 dice, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, la perseverancia permitirá alcanzar las promesas en la naturaleza, el temperamento y en la conducta cristiana. La perseverancia ayuda al cristiano para superar las pruebas y las tribulaciones en la vida espiritual. La perseverancia, mi querido hermano, es un signo de victoria. La perseverancia produce victoria. El cristiano perseverante, pues no puede ser separado de Cristo. Entonces, esto también nos hace ver la necesidad de la perseverancia. La Biblia, conforme hemos leído en Mateo 24:13, dice, más que el persevere hasta el fin, éste será salvo. Las Escrituras nos están advirtiendo pues contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es desviarse de la fe. Entonces, no podemos parar, no podemos darnos por vencidos, tenemos que alcanzar la meta en Cristo y para ello eso implica perseverar. Si nosotros perseveramos, será más difícil que podamos ser engañados por el enemigo. Si nosotros perseveramos, pues será más difícil que podamos caer en las vanidades de la vida. El Espíritu Santo nos dará el discernimiento que necesitamos para desechar sus acechanzas. Realmente hoy estamos viendo la importancia de perseverar en las cosas del Señor. Siempre cuando hacemos un llamado o para recibir a Cristo Jesús en sus corazones, hay mucha gente que de repente toma una decisión y dice, ya, pero muchos lo hacen emotivamente. A veces en las iglesias, cuando hacen ese llamado, notan a un montón de personas, pero sin embargo los que perseveran, los que siguen, los que continúan, son muy pocos. Bien lo dice Eclesiastés, ¿no? Bien lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6. Más vale pues un buen final que un buen principio. Es que entre el principio y el final está la perseverancia. Si no hay perseverancia no podrás alcanzar el final. Seamos perseverantes en las cosas de Dios. Seamos perseverantes en la gracia. Seamos perseverantes en la oración. Seamos perseverantes en la obediencia a la palabra del Señor. Y seamos perseverantes en la armonía que debemos tener entre hermanos, reflejando el amor, la unidad, ¿no? El compañerismo, en la que podemos dar a conocer pues el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi querido hermano,
reflexionemos sobre esto, seamos perseverantes en las cosas de nuestro Dios. Si somos perseverantes, pues cuando vengan las dificultades, fácilmente podrán ser, mm, ah, fácilmente podemos alcanzar victorias sobre ellas. Si somos perseverantes, también va a ser más difícil que podamos desviarnos del camino. Oremos para que el Señor nos dé perseverancia. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos vas enseñando la importancia de mantenernos firmes en ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces también queremos iniciar algo, de repente muy emotivamente, y nos falta perseverar. Muchas veces hemos tomado decisiones de repente para tener una carrera o iniciar algún negocio y no lo hemos alcanzado por falta de perseverancia. Y eso mismo también estamos tratando de llevar a nuestra vida cristiana. Pero hoy, Señor, tú nos hablas a nuestra mente y a nuestro corazón y nos dices que debemos perseverar, continuar, ¿no? En, en tu gracia, en la oración, en la obediencia a tu palabra y también en la comunión que debemos tener con nuestros hermanos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en nuestros cultos presenciales los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Amén.